Buenas noches, amados hermanos, familia unida por el amor del Señor Jesucristo. Una vez más, el programa Un Mensaje a la Familia. Le damos las buenas noches en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a tener un tema muy hermoso, como siempre, cada vez que Dios nos permite estar aquí. Y vamos a presentarnos ante la presencia de Dios, a permitir que el Espíritu Santo sea quien nos administre. Porque nosotros podemos compartir una enseñanza o podemos predicar, pero el Espíritu Santo sea quien ministra esta palabra. Así que yo le voy a pedir que abra su corazón, disponga su espíritu para que reciba esta palabra, para que usted pueda ser edificado como somos edificados nosotros, porque la palabra de Dios no tiene jerarquía, sino tiene una sola misión: administrarnos en nuestra vida espiritual, que crezcamos en la sana doctrina, y para que podamos conocer la verdad, lo que Jesucristo intentaba o quiso que se enseñase a llegar a la iglesia, para que seamos restablecidos, fortalecidos, hacer bases sólidas en un cristianismo conforme al corazón del Señor. Y en esta noche me acompaña una hermana muy querida, que realmente ha sido de mucha bendición en la iglesia, y le voy a pedir a la hermana Dora que salude y que nos dé un saludo para todos. Hermana Dora. Gracias, pastor. Muy buenas noches. Mi nombre es Dora. Estamos en la iglesia Camino y Puerta al Cielo y estamos en este programa con el deseo de que las familias puedan ser edificadas con el mensaje de la palabra de Dios. Damos un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y especialmente a la familia, y muchas gracias, pastor. Amén, gloria a Dios. Tenemos un mensaje poderoso de parte de Dios que le ha dado el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es un mandamiento que el Señor dio, que muchas veces lo confundimos. Tenemos nosotros un concepto diferente a lo que es el amor al prójimo. Y vamos a comenzar primeramente orando, pidiendo a Dios que nos bendiga en esta noche con su palabra, y ponemos todo esto en las manos del Espíritu Santo. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, nos acercamos a tu presencia. Sí, Señor amado. Gracias, Padre. Dándote gracias, Señor, por un día más de vida. Señor amado, Señor, por este tiempo, levantando Padre, tu nombre en alto, Señor. Sí, Señor, tu alabanza, tu adoración. Sí, que nuestra adoración simplemente no es, Padre Santo, Dios poderoso, un cántico, sino nuestra propia vida delante de tu presencia y consagración, bendito Dios. Oh, gracias. Dándote a ti la gloria y la honra, Señor amado, que tú eres digno de recibirla. Sí, Señor. Padre, en esta noche, Señor, a través de la función y el poder de tu Espíritu Santo, quiero saber este tema del amor al prójimo, Padre, que tú estableciste, Señor amado, Dios poderoso, como el segundo mandamiento, Señor Padre Celestial, más grande. Sí, Señor amado. Y así queremos, Señor, que sea entendido en esta noche, Padre. Sí, Señor. Que tú nos ayudes con tu sabiduría espiritual, Señor. Sí, Señor para que amado. podamos, Señor amado, dar una enseñanza conforme a tu voluntad. Sí, Señor. Y aquí tenemos siempre la gloria y la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un saludo también a la iglesia, Casa de Oración, Camino de Puerta del Cielo, todos los hermanos que están viendo, todos los hermanos que se sintonizan también de parte en Centroamérica, en México y aquí en el sur de California. El tema de esta noche, el amor al prójimo, vamos a leer y voy a pedirles que tomen un papel, tomen una libreta, un lápiz, una pluma para que hagan apuntes a los versículos bíblicos donde vamos a estar desarrollando el tema, la enseñanza, y puede usted después en la comodidad, en el tiempo suyo, analizar este tema y pedirle al Señor que le dé la revelación correcta, la revelación más profunda. Lo que nosotros podamos compartir en una hora no es comparable a lo que el Señor puede llenar más en su conocimiento durante sus tiempos devocionales. Así que tome anote, muy importante, para que después usted compare con la palabra de Dios la esencia de esta palabra. A ver, entonces le voy a pedir que vayamos a Marcos capítulo 13 del 28 al 33. Amén. Y leo la palabra de Dios
En nombre del En Padre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Amén. Marcos 12, del 28 al 33. Amén. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba en preguntarle. Amén. Vemos la figura de un escriba, un religioso. Amén. Él conocía la palabra, los escribas conocían realmente el Antiguo Testamento donde está escrito, Señor, al responder, amarás, el primer mandamiento, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, está refiriéndose al versículo del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 6:4, que es lo que el Señor ordena en su palabra. Y el amarás al prójimo a ti mismo está en Levíticos 19:18, ¿verdad? Que no seas vengativo con tu hermano, sino que ames a tu hermano, y es una ley que Dios ha puesto. En los 10 mandamientos, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces él le pregunta que cuál es el mayor, y el Señor le contesta que amarás a Dios sobre todas las cosas y al semejante como a ti mismo. El semejante, en una parte dice que cuál es el semejante. El semejante a ti mismo es la persona más cercana a ti. En este caso podría ser si tú eres una persona casada, tu esposa, sigue tus hijos, y si no estás casado, tu madre, tus padres, tus hermanos. Pero la situación aquí que el escriba sabía. Muchas veces, hermana Dora, sabiendo nosotros o pensamos que conocemos o sabemos la palabra, hacemos preguntas como que si no sabemos. En ese punto yo veo muchas veces es para justificar una acción o para justificar algo que estoy haciendo que sé que está incorrecto, pero quiero preguntar, a ver, pastor, ¿verdad? En este caso, ¿qué es esto? ¿Qué está bueno o qué está malo? ¿O está correcto lo que hago? ¿O está bien lo que estoy haciendo? ¿No? Si aquí vemos un religioso conocedor de la palabra, le pregunta al Señor Jesucristo cuál es el primer mandamiento, él lo sabía. Y muchas veces en la iglesia así sucede, hermana Dora. Exacto. Podemos encontrar que la pregunta de este religioso era para invadir la... Sí, porque tratar de muchas veces usa esta frase y se dice con una facilidad, con una inocencia, que
que está mirando, claro, si Dios conoce, ¿por qué lo hace? Si Dios lo conoce, ¿por qué tú piensas así? Realmente, dependiendo de lo que estamos tratando de decir, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis pensamientos, porque en el Deuteronomio, lo que está refiriendo el Señor a alabanza a Dios, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿eh? y con toda tu mente. Entonces, si yo amo a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente no puede estar desconectada de la mente del Señor. Exactamente. Tiene que ir apegada a la mente. No puede haber un sentimiento o una relación diferente a lo que Dios me manda hacer. Primeramente, amarlo a Él y después amar a mi semejante. Y una de las cosas que Jesús digo, un nuevo mandamiento os doy. Exacto. ¿Ya? Porque un nuevo mandamiento les doy. Les doy, porque estaba el amar no es un sentir, ¿no? Yo estaba meditando, hermana Dora, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, la respuesta de Dios es inmediata. Exacto. Y hay personas que dicen, necesito tiempo para perdonar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú a pedir o tratar de excusarte, decir yo necesito tiempo para perdonar, cuando Dios nos perdona al instante? Esa es la palabra, que al momento que nosotros nos arrepentimos, Dios en su amor, en su misericordia, Él nos perdona inmediatamente, y aparte de eso, borra el pecado. Cuando una persona ama a su semejante, tiene que inmediatamente perdonar y borrar, ¿no? Yo siempre analizo y digo, está bien, no, tal vez no puedas tú olvidar, ¿ya? Pero lo que sí tú puedes hacer es no estar recordando la ofensa, la agravio, lo que te llevó a tener ese sentimiento con aquella persona. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor y obedecemos su palabra, y su palabra vive en nosotros, no se nos hace tan fácil de hacer lo que el Señor pide que hagamos. Porque la otra referencia que hizo Jesús, que está en Levíticos 19, 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El mandamiento de Dios. Dice, no, una de las cosas dice, no, ni te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Yo lo diciendo, a tu semejante, como a ti mismo, a tu prójimo. ¿Qué es tu prójimo? El más próximo. ¿Ya? Hermana Dora, ¿qué será lo difícil de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Bueno, pues en mi tiempo que tengo con el Señor, yo lo que he podido experimentar, lo que puedo compartir para la humanidad, es de que cuando nosotros recibimos la palabra, todo esto puede ser automático. No tenemos que pensar más. Por ejemplo, estamos hablando hablamos del perdón, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona perdonar ahorita y mañana ya otra vez? O sea, si perdonó con el perdón que yo he recibido de mi Señor Jesucristo, nosotros automáticamente vamos a poder tener esa reacción en el Señor, que el Señor me perdonó a mí. Entonces la palabra de Dios es clara, pastor, y cuando nosotros podemos hacer, hemos experimentado el perdón de Dios para mi vida, puedo yo también perdonar igual. Se da automático. No se puede pensar, perdono o no perdono, me quedo o no, ¿verdad?
¿lo hago o no lo hago? No puede, no puede trabajar así cuando fue el Señor el que nos perdonó. Acá dice una palabra muy clave, cuando es el Señor. Cuando nosotros tratamos de hacerlo a nuestra manera, cuando nosotros tratamos de solucionar las cosas de nuestra manera o tomar las soluciones a lo que yo pienso, a lo que yo creo, y no nos dejo en las manos del Señor, se nos hace más difícil. Exacto, exacto. Porque sé que hemos pasado tiempos, hemos pasado momentos, tal vez usted como yo, en momentos dados que nosotros hemos tenido que pedir perdón y tenemos tenido que perdonar. Exacto. Y no es de nosotros, sino que Dios nos ha dado el poder para poderlo lograr. Exactamente. Entonces, si la persona que nos está viendo, si la persona está pasando algo que está estorbando en su vida, en su relación de Dios, porque la falta de perdón estorba nuestra vida, estorba nuestras oraciones, estorba nuestras relaciones, estorba nuestra felicidad, nuestra paz. Porque no puede haber una persona que dice tengo paz cuando yo tengo algo con alguien. Exacto. La palabra dice que cuando nosotros vengamos al altar, cuando venimos al altar y nos postramos al altar, dice la palabra, si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte cuenta con tu hermano y regresa, entonces la ofrenda que tú le estás dando al Señor, Él aceptará. Pero si no, el Señor no va a aceptar tu ofrenda, porque eso te está estorbando. Hay una gran libertad en la vida de uno cuando uno perdona y pide perdón y ama a su prójimo. El amar no es una emoción, no es un sentimiento, sino proviene de Dios. Exacto. De tal manera amó Dios al mundo. Y el amar, se ha confundido el amar con algo tan bonito, todo es bonito. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo genético para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero este amor y esta acción de amor no fue dulce. No. No fue dulce. Desde el principio que Jesús empezó en la enseñanza, desde que Él empezó a lo que el Padre le había mandado, ¿verdad? Los 3 años y medio que tuvo de ministerio, fueron de sufrir. Exacto. Él administraba la palabra, llegaba cansado, todavía iba a orar, se levantaba muy temprano y seguía obrando. A veces dormían en el monte, a veces no tenía oportunidad de llegar a la casa, mal comían y al final, cuando ya iba a llevar la obra perfecta por la cual fue enviado por amor, sintió él ese dolor que estando en el monte de Olivos, él clamó y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que iba a pasar. Pero él fue por amor, pero con dolor. No fue fácil. Todo el sufrimiento, todo lo que Jesús se llevó a cabo, todo lo que Él sufrió. No hay ser humano en estos tiempos que lo haya pasado o haya sufrido. Exacto. Y si el Señor pasado todo eso nos pudo perdonar, ¿cuál es la razón que la persona hoy en día no pueda amar a sus semejantes? El amor al prójimo no puede ser como el Señor nos manda y como Él puso el ejemplo, ¿no? Él dice que se humilló a sí mismo y por amor fue a muerte y muerte de cruz por nuestra salvación. Exacto. Si nosotros ponemos en las manos de Dios, Él nos va a ayudar a lo que nosotros no podemos hacer. Pero es donde está la situación, hermana Dora, que la gente no se pone en las manos de Dios y nos convertimos en religiosos. En religiosos, exacto, exacto. Yo, para mí, este libro sagrado es el que me ha llevado para poder, por así decirlo, realizar todas las metas que un ser humano puede tener. En este libro se pueden encontrar. Entonces, para mí es eso. El no perdonar, pastor, es algo que te detiene y yo no podría entender una persona que el estar en Cristo es muy separado de la religión.
La religión es algo que te agarra, te detiene. Entonces, son dos cosas, o estás en Cristo o estás en religión. Todos yo creo que los que queremos seguir adelante y tener una vida realizada, por así decirlo, en la palabra de Dios, yo creo que es necesario que creamos lo que tenemos en este libro, para mí. Sí, porque todas las promesas del Señor se cumplen en Él, en la palabra. Entonces ahí se estanca el no poder amar, porque no poder perdonar, no puedes amar. No puedes decir que tú amas a Dios, dice Juan, en la primera carta de Juan dice, no puedes decir que tú amas a Dios, que no miras, y dices que amas a tu hermano, que no amas a tu hermano, que miras. Exacto. Entonces, si es fácil, oye, es que yo amo a Dios, yo hago esto por Dios. No estás haciendo eso por Dios. Dios solo está pidiendo algo. Ama a tu prójimo. Y en Romanos, dice en Romanos 13, 10, del 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo no ha cumplido la ley. ¿Verdad? Ahí en el 8 lo vas a dejar. Dice, no debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? El amor es el que hace cumplir la ley, ¿no? ¿Qué es la ley? Los mandamientos de Dios, lo establecido por Dios, ¿no? Por eso vino Jesucristo, porque nadie pudo cumplir la ley, ¿verdad? De una manera u otra todos fallaron, nadie podía cumplir la ley, no había hombres perfectos, pero aún los que pensaban que estaban bien o querían regir la vida de los demás es cuando estaba más mal. Y el ejemplo de este religioso, del escriba, que viene a preguntarle a Jesús algo que él sabía. Pero Jesús le dice, haciendo esto, ya cumpliste la ley, ¿no? No tienes que hacer absolutamente nada. En estos 2 mandamientos se encierra, ¿no? Porque dice en el 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Exacto, y ahí tenemos la lista de los mandamientos, ¿verdad? De la ley que puede el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, si tú amas primeramente a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a codiciar, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a usar. Entonces, todo eso no lo vas a hacer por el amor a Dios y por amor a tu prójimo. Porque mentimos, adulteramos, robamos, usamos el nombre de Dios en falso. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, estamos fallando como iglesia, como hijos de Dios, en no cumplir los 2 mandamientos más grandes que Dios ha mandado a hacer. Exacto. Y pensamos que estamos bien. Nos damos, decimos, oh sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No dice la palabra si vas a la iglesia. No dice la palabra si estás sirviendo. No, dice la palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que dice la palabra. Con eso ya cumpliste la ley. Sí. Ya estás cumpliendo la ley, ya estás obedeciendo mi mandato, ya estás agradándome a mí. Y Dios, en lo primero que leímos, decía, en Marco decía que esto es mucho más que los sacrificios y los holocaustos. Exactamente. Que lo que yo haga, o me estoy sacrificando, o estoy haciendo esto para el Señor. Olvídate lo que hagas para el Señor, lo que tienes que estar haciendo para el Señor. Si no amas a Dios primeramente y amas al prójimo como a ti mismo, no estás haciendo absolutamente nada. Es que como decíamos anteriormente, si no está aquí, si no ha sido de aquí, nosotros vamos a estar fallando y fallando y fallando y fallando y diciendo que estamos bien. Los religiosos, ahí estaban. Los religiosos les pedían al pueblo que cumplieran los 10 mandamientos. Todavía ellos no habían entendido. O sea,
le preguntaban a Jesús y todavía se quedaban en lo mismo. Ellos le pedían al pueblo cosas que ellos mismos cumplían. Exacto. Y hoy en día también se le pide al pueblo cosas que ni uno mismo lo cumple. Ni uno mismo le pone cargas a la iglesia que uno mismo no lo cumple, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos de lo que es el contexto de la voluntad de Dios, estamos fuera de orden. Y pensamos que estamos bien ordenados. Exactamente, exactamente, así está. Así está, y el primer beneficiado con entender esto somos nosotros. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros perdonamos, y es un paso que vamos adelante, cuando nosotros perdonamos y podemos sentirnos libres de hacer la voluntad de Dios. Porque aún nosotros muchas veces nos sentimos que estamos haciendo la voluntad de Dios y lo malo que estamos haciendo es alejándonos más y alejándonos más con la necedad, se puede decir. Sí, porque con la necedad. Si no he perdonado, no amo. No. Así de fácil. Así de sencillo. Porque no puedo hacer diferencia, así es que Y precisamente al que hay que amar, al que hay que perdonar, es el que nos ha ofendido. Exacto. No vas a perdonarle al que no te ha ofendido o él te ha lastimado, ¿no? Y volvemos, es dolor. Es dolor. A veces estaba yo en esta semana, Dios estaba poniendo en la aplicación que dimos en la prisión, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Bienaventuranzas quiere decir, doblemente bendecido. Y todas las bienaventuranzas van con dolor. Bienaventurado será el que por mi nombre es perseguido. Bienaventurado será si eres ofendido. Bienaventurado será si se levantan contra ti. ¿Ah? No dice que todo te va bien, que nadie habla de ti, que tú todo lo que haces sale bien. No, bienaventuradas son todo aquel que sufre injusticia. Mire, vamos a leerlo para que veamos que no es un pan dulce. Mateo 5. Aleluya. Dice la palabra del Señor así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, a mí me encanta mucho, dice el Señor, enseñaba, no solamente con palabras, sino con ejemplo, ¿ver? El testimonio. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Exactamente. Pobre de espíritu, no un orgulloso, no un vanidoso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Eh? Ahí está. No todo el tiempo de gozo y de risa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No que se la sabe muy salsa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si yo no soy misericordioso, ¿cómo espero recibir misericordia? No se puede. Amén. No se puede. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si en mi corazón no hay perdón, si en mi corazón hay celos, si en mi corazón hay envidia, si en mi corazón hay todo tipo de cosas contrarias a lo que Dios llama limpio, no puedo ver al Señor. Exacto. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? El que rehúsa el pleito, aún sabiendo que está siendo ofendido, sabiendo que la persona esa está agresiva contigo. ¿Sabes qué? Para que haya pleito necesitan dos. Si eres pacificador, no importa lo que te hayan dicho, Dios obrará en su justicia y te dará la victoria. Y dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces quiere decir que los hijos de Dios no son pleitistas, o no deben ser pleitistas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bienaventurados sois cuando por mi causa
os vitupereen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero ¿qué tal si está diciendo la verdad? ¿Ah? Ahí, ¿qué tal si está diciendo la verdad? Sí. Una cosa es lo que hablamos y una cosa es lo que actuamos, ¿verdad? Lo que vivimos. Exacto. Dice, bienaventurados sois cuando gozaos, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué esperamos? Dice la palabra que Jesús, él siendo el árbol, a él lo hicieron leña con él. ¿Qué esperamos nosotros, no? ¿Qué esperamos aquellos que seguimos a Jesucristo, que proclamamos su palabra, que tratamos de agradar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu? No esperemos que hagan cosas buenas, ¿verdad? Van a venir todo este tipo de lucha, van a venir todo este tipo de situaciones, pero somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos, porque no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios nos ayuda a hacer y a superar. Como dice usted, hermana, todo lo que usted ha podido pasar, todo lo que se ha enfrentado, es la palabra de Dios que la ha sostenido. Amén, amén. Por eso mi consejo para que nosotros podamos cumplir todo esto, solamente que hayamos entendido el mensaje que tenemos aquí. Hay muchas cosas que nosotros decimos que hacemos y no las hacemos. Si nosotros estudiáramos la palabra, pudiéramos ser libres de todas esas cosas, porque eso es lo que nos va a llevar al otro paso de poder perdonar, de poder... No podemos amar si no hemos perdonado. Entonces, si nosotros hacemos lo que el consejo de la palabra, lo ponemos en práctica, nosotros sí vamos a poder, porque la palabra de Dios dice que en Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 y el 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, no es que sea de nosotros, sino es de Dios que ha sido depositado en nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios ha puesto ese amor en nosotros que todo lo puede. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Exacto. Eso es lo que nosotros cuando leamos la palabra tenemos que entender qué me está diciendo la palabra. Si yo tengo algo contra mi prójimo, si yo tengo algo contra mi cónyuge, si yo tengo algo contra mis hijos, si yo tengo algo contra mis amigos, si yo algo contra mis enemigos, con mis compañeros de trabajo, algo está pasando en mí. Exactamente. Ni amo a Dios ni le conozco. Exactamente. Y ni he nacido de Dios. Sigo siendo la misma persona como era antes. Porque dice, amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Él se ha depositado ese amor en nosotros. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. ¿Eh? Amén. Y muchas personas, no, es que Jesucristo, sí. La palabra dice que somos semejanza hecha, su resplandor está en nosotros. Y al leer la palabra, al entender la palabra, no es, vuelvo a decir, no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que nosotros dejemos que Dios haga en nuestras vidas para poder triunfantes, para salir y poder amar a nuestro prójimo como el Señor nos lo ordena. Porque dice, Amén. estas ordenanzas te doy hoy, Israel, Jehová tu Dios uno solo es, y lo amarás. ¿Ya? Entonces, dice, esta ordenanza te estoy dando hoy. No te estoy diciendo, por favor, que si lo quieres hacer, sino que ordenanza, si eres hijo de Dios, te has tomado y crees que Dios es tu Padre, o declaras que Dios es tu Padre, tienes el poder para amar, tienes el poder para perdonar, tienes el poder para que puedas tener una comunión como Dios quiere con todos. Dice la palabra, buscad la santidad y buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y si no podemos ver al Señor por mucho más que nosotros vayamos a la iglesia, por mucho más que yo tenga conocimiento, ¿verdad? Mismo Pablo decía, yo soy hebreo de hebreos, soy circuncidado al 8º día, fui educado bajo los pies de Gamaliel, y saca todo su currículum, lo que él era, de lo que tanto era orgulloso Pablo, religioso, temeroso de Dios, pensaba que era temeroso de Dios y que estaba haciendo un bien a perseguir a los cristianos, pero cuando el Señor se le revela quién es, y yendo camino a Damasco, dice el libro, en el libro de los Hechos, capítulo 9, y lo tumba de su camello, ¿no? Dice que era caballo, pero su camello, ¿verdad? En camello. Y él le dice, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Señor. No le conozco. Y él le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Exacto. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que estaba agradando a Dios. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Entonces dice, no está haciendo las cosas bien. Que esta noche Dios nos haga entender que tenemos que, sobre todo, el resplandor del amor de Dios tiene que florecer entre nosotros y florecer a los que no solamente adentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿no? Amén. En Santiago dice, ok, te das de muy religioso. Déjame decirte cuál es la verdadera religión. Vayamos a Santiago 1, 26, 27. Dice la palabra del Señor así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, aleluya, sino que engaña en su corazón, su religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué menciona a las viudas y a los huérfanos? Porque en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor Jesús, los huérfanos y las viudas eran las personas más necesitadas y más rechazadas. Una mejor viuda era mal vista, no tenía sostén de nadie, y en ese tiempo si quedabas viuda no te podías casar de nuevo. Y el huérfano, pues todavía sin padre y sin madre, ¿quién iba a recoger? Eso es lo más necesitado. Si realmente crees religioso, ¿verdad? Entonces crees que tienes una religión, entonces demuéstralo, ayudando al más necesitado. Cuando bueno, ¿sabes qué? Se presenta una necesidad al prójimo que debes de amar, y dices, ¿sabes qué? Está bien, voy a orar por ti. Que Dios provee. Pero ¿sabes qué? Muchas veces Dios te lo ha mandado a ti para que tú proveas. Amén. Dios nos bendice para bendecir. Y mientras más bendecimos, Dios más nos bendice. Sí. Amén. Entonces, ¿por qué iludimos esa responsabilidad que tenemos delante de Dios cuando Dios nos está mandando? Seré yo, Señor. Aleluya. ¿Será el de al lado? Sí. Pero siempre Dios nos pone, ¿verdad? Amén. Amén. Siempre Dios nos da la oportunidad de bendecir. Amén. Y rechazamos esa bendición. Y perdemos la bendición que Dios ya ha preparado por nosotros. Sí. Porque hay que bendecir para ser bendecido. Para ser bendecidos. Hay que amar para ser amado. Hay que perdonar para ser perdonado. Tenemos que tomar primero el paso, porque se nos ordena. No que primero, y tenemos un concepto erróneo que a la iglesia hay que decir, la oración de la chivita era, bendíceme, dame, quiéreme. No, es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Hermana. Exactamente, pero yo creo que aquí está todo, pastor, para la vida del cristiano, y solamente que el cristiano casi siempre quiere
lo que yo creo, lo que yo creo. Entonces, situaciones que pasan, por ejemplo, entre dos cristianos, la gente siempre dice, no, pero él me tiene que... ¿Por qué? Yo fui la que recibí del Señor, yo fui la que sé qué fue lo que recibí del Señor. Entonces, la mayoría de las veces nosotros nos ponemos en un plan fuera del plan de Dios, en mi plan, y yo quiero que se hagan las cosas así como yo dije, y me olvido del libro, de este libro sagrado. Me olvido de lo que yo he recibido de Dios para mi vida. Me olvido de las promesas, me olvido de las bendiciones. Yo digo, las estoy esperando. Pasaron ya 20 años y muchas de las veces estoy esperando una bendición que recibí, promesa de Dios, pero de alguna manera yo detuve esa bendición. Entonces, yo siempre, mi consejo es solamente la palabra de Dios, porque nosotros en nosotros mismos. Sí, porque es nuestro guía, es lo que nos va a mostrar, ¿verdad? Porque, como decía, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, lo que dice Mateo 5:10, por causa de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, no mi justicia. Exactamente. ¿No? Por eso decimos, deja que Dios haga la justicia. No es que, deja que Dios haga justicia. Tú vas a ser perseguido porque tú vas a dejar que la justicia de Dios obre y es la que va a traer realmente lo que es verdadero y justo. Exacto. Porque la justicia de Dios es perfecta. En cambio nosotros vamos a tratar de ser muy justos, pero vamos a errar y no va a ser lo que Dios nos pide que seamos, ¿no? Exactamente. Porque no es nuestra justicia, no es nuestro amor que fluye, sino el amor de Dios que fluye, que todo lo puede. Exacto. Cuando dice que todo lo puede, todo lo puede. Es que no puedo. ¿Ah? Exacto. No puedo. Cuando tú dices que no puedes, ya entraste en un terreno que dice el enemigo, ¿no? Cuando la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. No puedo, pues no puedo aquí, pero por acá sí puedo. Bueno. Entonces, aquí hay dos poderes. No hay ningún dos poderes, es el mismo poder, el tuyo que está obrando, no el poder de Dios. Entonces empezamos a ver las limitaciones que tenemos por nuestro querer hacer las cosas a nuestra manera y no conforme al consejo de la palabra de Dios. Usted dice algo verdadero, aquí está todo. Aquí está todo. Si no ha leído la palabra o no lee la palabra y no encuentras el sentido, hay que orar. Hay que orar, hay que doblar rodillas, pedir al Señor la dirección del Espíritu Santo, enséñame. Y muchas veces nos va a llevar es aquí, en esta palabra, y no nos va a gustar, porque estamos acostumbrados a tener todo aquí. Exacto. Que todo se nos dé. Y el Señor dice, no tienes esforzados, ser valiente, camina la milla extra. Queremos que alguien más camine por nosotros la camilla extra. Y aquí te espero, está bien, tú ve. Tremendo, ¿verdad? Pero es eso. Una de las cosas que yo he descubierto también, nosotros la mayoría de las veces que cuando vamos en la carne a pedir perdón, nosotros llegamos y queremos ver a la persona, que de veras la persona está arrepentida. A lo mejor la persona ni sabe de qué estás hablando, pero mi responsabilidad. Yo no puedo entrar en detalle de qué más sí, qué más no, solamente el perdón, porque ese es el consejo de Dios, ese es el consejo del Padre. Pero otra vez, volvemos para atrás. Cuando no se ha agarrado de este libro, sí de veras no vamos a poder. Situaciones con las que nos hemos encontrado en este camino han sido esas, de que la persona antes de intentarlo
dice que leyó la palabra, dice que lo hizo todo, pero dice, no puedo hacer esto. Entonces, yo digo, ¿cómo? Entonces, la palabra de Dios es bien clara con el consejo y es puro consejo para nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Padre, como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Entonces, la vida aquí en la tierra nosotros la hacemos más difícil, teniéndolo todo, vamos a decir, porque cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, todo la voluntad de Dios aquí está. Y la voluntad mía tiene que estar ligada, claro, cosas que del mundo no pueden entrar aquí y no deben estar en mí. Entonces ahí es cuando empieza el conflicto no en el ser humano, sino en el cristiano mismo. Entonces, otra vez, el consejo de Dios es bueno y es claro, solamente nosotros no hemos querido recibirlo. Seguramente seguimos diciendo que somos cristianos y no hemos recibido eso. El perdón de Dios, por eso es que no podemos perdonar, no hemos podido sentir la delicia que es el ser perdonado. Claro. Se puede ver. Dios ya nos perdonó. ¿Y de qué no nos ha perdonado el Señor? Exacto. ¿No? Como digo, Él sufrió todo que aún nosotros no hemos sufrido. Y Él nos perdonó. Y todo lo que hemos hecho, Él no se acuerda. Dice, Él avienta todos tus pecados al fuego del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Nunca más. Nosotros somos los que le vamos recordando cuando nos comportamos. Exacto. Pero vamos a terminar en esta noche pidiendo a Dios y ustedes, hermanos, amigos que vieron este programa, que analicen y que mediten en el poder que Dios nos ha dado, la importancia que es amar al prójimo como uno mismo. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que ni tú mismo te amas. ¿Ya? Te sigue haciendo daño. La falta de perdonar, la falta de amar, te está dañando. Hay muchas personas enfermas en la iglesia y no precisamente, primeramente están enfermas espiritualmente y eso espiritual refleja su enfermedad en lo físico, el estrés, depresión. No debe de existir, no debe de haber, existe, pero no debe haber en un cuerpo de un cristiano en cual mora el Espíritu Santo. Si tienes falta de esa relación, tienes que buscar y siempre enfocarte y vivir la palabra del Señor lo más apegado que tengamos. No somos perfectos, pero con la ayuda de Dios llegaremos a la meta. Perseguimos esa meta, proseguimos ella, mantenemos firmes en los estatutos y la ley de Dios, para que seamos bienaventurados, doblemente bendecidos, si hacemos lo que Dios nos manda hacer. Vamos a orar y poner esta palabra, mi oración, que esta palabra encuentre, esta semilla caiga en una tierra fértil y que esté y no una tierra árida y no caiga a un lado del camino, sino que caiga en una tierra fértil donde produzca el fruto a su tiempo, como Dios lo requiere. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos fruto del Espíritu Santo. Cambiemos las obras de la carne por fruto del Espíritu Santo y veremos que será más fácil poder obedecer y cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas y reflejar este amor de Dios a los demás, amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amamos a Dios y a nuestro prójimo, dice la palabra, ya cumplimos toda la ley. Vamos a orar y darle gracias al Señor y de verdad que haya sido de gran bendición esta palabra esta noche. Amén. Padre, te damos gracias por tu Señor, palabra, amado. Señor. Así es, Padre. Hemos, Señor, compartido, Señor, esta palabra Señor, preciosa. Ahora te rogamos, Señor, Sí, que Señor.
tu Espíritu Santo la ministre y que, Señor Padre Celestial, haga a lo que tú le has enviado. Amén. Porque está escrito, Señor, que nunca tu palabra regresará vacía a ti. Hará conforme a lo que tú le enviaste. Sí, ¿Y a Señor quién le amado. enviaste? Aquello Oh, que lo sí, reciba Padre. en esta noche, Oh, Señor gracias, amado. Señor. Que la añore, Señor Padre Santo. Que la guarde y la ponga por práctica. Que la oyera, que la guarde y la ponga por práctica, Señor. Tendrá beneficios, Señor, bendito Dios, en su vida espiritual. Será fortalecido, Padre Santo, y empezará a fluir ese fruto, Señor, del Espíritu que tú quieres de cada hijo tuyo. Porque tu palabra nos dice, Señor, que dejemos ser realmente hijos tuyos, Padre. Oramos por todas las personas que lo vieron, Padre, por toda aquella persona que va a ser compartido este programa, bendito Dios. Y a ti siempre te daremos toda la gloria y toda la honra. Estamos agradecidos, Señor, por el llamado de servirte. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Estamos agradecidos por las luchas, por las pruebas. Estamos agradecidos, Señor amado, por ver tu gloria manifestarte, Señor, en nuestras vidas. Y a ti, Señor, gracias. Muchas gracias te damos. Como testigo del Espíritu Santo lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que la paz del Señor descanse en sus corazones en esta noche. Hasta la próxima. Bendiciones.